Me cuesta un poco de trabajo grabar este programa porque el tema que voy a tocar sé que no es un tema cómodo para muchos. Sin embargo, es deber mío decir la verdad y hacerlo siempre con el mayor respeto y también con la mayor caridad posible, y esa es mi intención. Lo que me anima a tocar este tema es una serie de respuestas y reacciones que he recibido acerca del reporte que estuve haciendo la semana pasada sobre el Congreso Internacional de Liturgia que tuvo lugar en Roma, en el Pontificio Ateneo San Anselmo, que es la máxima casa de estudios litúrgicos en la Iglesia. Y reportaba yo que en una de las ponencias se abordó el tema de la comunión espiritual, dado que el tema en general de este congreso ha sido la liturgia virtual, entrecomillándola como virtual, y todo esto una reflexión acerca de lo que ha sido la liturgia en estos tiempos de pandemia, para reflexionar sobre lo que se ha hecho y para reflexionar también sobre lo que se debe hacer en el futuro en situaciones como esta. Uno de los temas pues fue la comunión espiritual, dado que la mayoría, la abrumadora mayoría, prácticamente la totalidad de los fieles católicos, por un buen tiempo tuvimos que recurrir únicamente a la comunión espiritual, dado que no podíamos acceder a la Eucaristía porque no podíamos ir a misa porque las iglesias estaban cerradas. Incluso sigue habiendo varias personas que por motivos de salud, por cuestiones de limitaciones en las diócesis donde viven, en las ciudades mismas donde viven, todavía no pueden participar de la Santa Misa en persona y siguen recurriendo a la comunión espiritual, que definitivamente no es lo mismo que recibir la comunión de forma real, que comernos el cuerpo de Cristo Jesús, la hostia consagrada que contiene no solo su cuerpo, sino que es su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. Es decir, Cristo está realmente presente en la Eucaristía y nos perdemos de esa presencia real cuando comulgamos espiritualmente. Aunque ciertamente que la comunión espiritual nos es de gran provecho espiritual y sí nos hace sentir cerca de Jesús definitivamente. Sin embargo, reportaba yo que en esta ponencia acerca de la comunión espiritual se recalcó que es un requisito para poder recibir la comunión espiritual estar en gracia, lo mismo que la comunión real. Para comulgar necesitamos estar en gracia. Si tenemos pecados mortales, tenemos que ir a confesarnos antes de poder comulgar. Comulgar con pecados mortales es cometer un sacrilegio. El que comulga así, decía San Pablo, se está comiendo su propia condenación. De modo que es también un requisito estar en gracia para poder hacer la comunión espiritual. Y por lo mismo, se comentaba en esta ponencia en el Congreso Litúrgico que no siempre se hace bien pastoralmente, recomendando la comunión espiritual a las personas que están casadas bajo el sacramento de la Iglesia, bajo el sacramento del matrimonio, pero que se han separado y que ahora viven con alguien más, ya sea simplemente viviendo o habiendo contraído ahora un matrimonio civil, pero persistiendo el primer matrimonio, que es el sacramental, que es indisoluble. Y que, como sabes, quien vive en esta situación no puede acceder a la Eucaristía, cosa que molesta a muchos, o que incomoda a muchos, o que entristece a muchos, y que ahora al enterarse de que para poder recibir la comunión espiritual se necesita también estar en gracia, y que por ende quien vive en esta situación no puede comulgar de forma espiritual. Esto también ha provocado tristeza de algunos, enojo de otros más, fuertes reclamos incluso de algunos, porque sienten que era lo único que les quedaba para acercarse a Jesús, y que si ni siquiera a eso pueden tener acceso es porque la Iglesia los está rechazando, es porque la Iglesia los está haciendo a un lado, los está marginando. Alguien me escribía y me decía, con eso me quitan mi última ilusión. La reflexión que quiero hacer, y es por lo que es un tema difícil, es porque tenemos que aprender todos, a ser responsables de nuestras propias decisiones. Y ser responsables de nuestras propias decisiones implica asumir las consecuencias de lo que nosotros decidimos por cuenta propia. La realidad es que Jesús fue claro. Fue Jesús, esto no se lo inventó la Iglesia, esto no se lo sacaron de la manga en el Congreso Litúrgico ni nada. No, Jesús mismo lo dijo.
el que se divorcia de su mujer y se vuelve a casar, comete adulterio. La que se divorcia de su marido y se vuelve a casar, comete adulterio. Fue Jesús, el Hijo de Dios. Él lo dijo. Es la razón por la que no se puede tener acceso a la comunión, porque vivir en adulterio es vivir en pecado. Porque vivir en adulterio implica deliberadamente vivir de una forma contraria a la voluntad de Dios acerca de la vida de una pareja. Para poder comulgar hay que confesar un pecado, y para que nos puedan absolver en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en la confesión, necesitamos hacer un propósito de enmienda. Si no hay propósito de enmienda, no se nos puede dar la absolución. Incluso si se nos da la absolución, pero deliberadamente en nuestro interior no tenemos el propósito de enmendar nuestra vida, la absolución es inválida. Entonces el que quiere seguir viviendo en esta situación, pues no puede acceder a la comunión. Y no porque la iglesia le cierre la puerta, sino porque Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue claro en ese sentido. Es un adulterio, en consecuencia es un pecado que impide la comunión. Y en efecto hay muchas personas que después de haberse divorciado, sabiendo que si se van con otra persona tendrían que dejar de comulgar, esa es razón suficiente para no hacerlo. Y prefieren seguir viviendo solos, con tal de poder seguir viviendo en plena comunión con Jesús, lo cual es la decisión más acertada de todas. Ahora, lo cierto es que cuando alguien decide, después de que se divorció, por la razón que haya sido, y no estamos aquí para juzgar a nadie, ni mucho menos, simplemente estamos recordando hechos. ¿Por qué alguien se divorcia? Cada quien sabrá. Pero cuando tiene la opción de decidir entre irse a vivir o contraer un matrimonio civil con alguien más, teniendo un sacramento del matrimonio que es indisoluble, aunque ya no viva con la otra persona, aunque hayase divorciado civilmente de la otra persona, el matrimonio sacramental perdura. En determinado momento fue opción suya y de nadie más irse a vivir con otra persona o casarse civilmente con otra persona sabiendo que no iba a poder comulgar. Fue decisión personal y de nadie más. No lo hizo a fuerzas. Y una de las consecuencias de esa decisión era privarse del acceso a la comunión. Entonces, no podemos tomar nosotros mismos una decisión personal enteramente libre, sabiendo las consecuencias, y después hacernos las víctimas y culpar a todos los demás de las consecuencias que trajo la decisión que tomamos nosotros mismos. Y nadie más, nadie nos forzó a hacerlo. En primera, culpar a los demás es vivir en una mentira. En segunda, hacernos las víctimas es también hacernos una mentira, pero hacer a los demás o pretender hacer a los demás victimarios de las consecuencias de mis decisiones es injusto, porque la decisión es de cada quien y la consecuencia es el resultado de la decisión de cada quien. Entonces, por cuestión de verdad y por cuestión de justicia, tengo que aprender a asumir las consecuencias de mis propias decisiones en vez de hacerme la víctima y buscar que los demás sean los victimarios y yo sea la víctima de las consecuencias de mis propias decisiones, ¿no? Ahora bien, si quien vive en esta situación no puede acceder a la comunión, ni material ni espiritual, ¿significa que está marginada por Dios? No. ¿Significa que Dios lo ha dejado de amar? Tampoco. Pero no puede acceder a la comunión porque vive en pecado, y eso es palabra de Dios. Sin embargo, el que vive en esta situación tiene otras maneras de nutrir su alma, de alimentar su alma incluso de Dios, y tiene más maneras de vivir lo más cerca de Dios que se pueda. Y hay que aspirar a vivir lo más cerca de Dios que se pueda. ¿Cómo nutrir nuestra alma de Dios? No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto que te digo es palabra de Dios. Jesús mismo lo recordó.
la palabra de Dios nos alimenta. Cuando escuchamos la palabra de Dios en la Santa Misa, tiene un carácter sacramental que también nos alimenta. Por eso la palabra de Dios nos es servida como alimento desde la mesa de la palabra, que es el ambón. Así como la mesa de la Eucaristía es el altar, la mesa de la palabra es el ambón, y se nos sirve como alimento, porque no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a diferencia de cuando leemos la Biblia en casa de manera privada, escuchar la palabra de Dios en la misa es escuchar una palabra viva que tiene un carácter sacramental que también nos alimenta y al cual seguimos teniendo acceso todos. Y con eso puedes alimentar tu alma. ¿Quieres sentirte cerca del Señor, de Cristo Eucaristía? Ve y haz horas santas en la capilla de adoración, o cada vez que expongan al Santísimo, una vez por semana. Ve y pásate una hora ante el Santísimo. Ahí estás cerca de Él. ¿Qué te lo impide? Participa de obras de apostolado. Hay muchos apostolados asistenciales en los que, uniéndote a las labores de la iglesia, sintiéndote parte de la iglesia para que no te sientas marginado, puedes hacer mucho bien y hacerlo en nombre de Cristo Jesús, porque lo haces en nombre de la iglesia. Entonces, si no puedes comulgar como consecuencia de un estado de vida que tú mismo elegiste y nadie más, deja de culpar a los demás, deja de hacerte la víctima, deja de sentir que te está la iglesia marginando, que te está desterrando, que te está expulsando, que te está cerrando las puertas, que te está alejando de Dios. No, asume las consecuencias de tus propias decisiones, pero así como tú mismo tomaste la decisión de vivir de tal o cual forma sabiendo que no ibas a poder comulgar, bueno, pues tú mismo asume la decisión de aprovechar al máximo todo lo que está a tu alcance en nuestra fe, en nuestra iglesia, para poder seguir acercándote lo más que puedas a Dios. Y te he dado ejemplos muy concretos, muy reales y muy nutritivos a nivel espiritual y a nivel vivencial. La decisión es tuya, de nadie más. Así que aprovecha todo esto. Y lo recalco, la decisión es tuya y de nadie más. Ahora bien, si te encuentras tú en la situación en que estás considerando, después de un divorcio, ir a vivir con alguien más o casarte civilmente con esa persona, sabe que no vas a poder comulgar. Sopésalo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Estás a tiempo de elegir entre seguir viviendo según la voluntad de Dios y poder tener acceso a Cristo en plenitud en la comunión, o no. También la decisión es solo tuya y de nadie más. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.